El ejercicio que estamos haciendo se refiere a calcular el índice de masa corporal de 3 personas. Pudieron haber sido más, pero aquí dice que son 3. Bueno, entonces hicimos una abstracción. Bueno, primero identificamos los objetos principales y dijimos que eran las personas, que también podríamos haber dicho, no, voy a hacer una clase nada más que calcule el índice de masa corporal y es totalmente válido. Bueno, aquí incluimos en una persona los datos que necesitamos para calcular su índice de masa, que son el peso y la estatura, pero le agregamos una identificación para poder distinguir una persona de otra. Y el único método de proceso fue el cálculo del índice de masa corporal. Bueno, aquí tenemos un objeto de ejemplo y aquí calculamos su masa, su índice de... A ver, déjenme hacer este un poquito más para acá. Muy bien, entonces, ya yéndonos al código, en el código tenemos, aquí está la aplicación, índice de masa. Bueno, ya tenemos reflejado en el código lo que dice el diagrama. Pásale. Aquí está la clase persona con sus atributos, sus constructores. Aquí siempre hago esta aclaración para que, bueno, cuando ya les encargue el proyecto, ustedes sí tienen que poner todos los métodos de aquí. Yo nomás puse el de cálculo. Aquí sí tendría que estar los constructores, que son dos, en este caso, los métodos get, set, el método toString, y bueno, y luego ya viene el método de proceso. Bien, y también hicimos un ejemplo con el objeto que habíamos creado por acá, ¿no? A ver, aquí habíamos creado este objeto. Ahí está. En este caso utilizamos el constructor parametrizado. Yo puedo crear, bueno, aquí está el constructor parametrizado. Me pide 3 parámetros, una cadena, la estatura y el peso. Vamos a poner que yo quisiera crear otro objeto. Voy a ponerlo por aquí. Sí, se puede llamar Pablo, pero también se puede llamar, vamos a poner aquí una mujer ahora, ¿sí? Le voy a llamar María. María. Y aquí sería, no sé, María Pérez o algo así. ¿Sí? Y acá María a lo mejor mide, no sé, unos 59. A lo mejor pesa 54 kilos, ¿sí? 54 punto. Bueno, ¿cómo le haríamos? Este es un objeto que puse ahí, otro ejemplo, y vamos a crearlo acá, pero de otra manera, con el otro constructor. Nada más para probar que todo está funcionando bien. Entonces le diríamos, voy a crear aquí una persona, ¿sí? Persona María es igual a new persona. Quiero hacerlo con el constructor por default, entonces voy a tomar ese primer constructor y obviamente si nosotros le damos salida, fíjense lo que le voy a decir aquí. Lo mismo que hago para Juan, lo voy a hacer para María. Entonces le digo, a ver, le vas a dar salida a María. Y aquí es donde sabemos nosotros que el println va a mandar llamar el toString de María. Y aquí el mcd, aquí le vamos a poner el objeto María, que nos diga cuál es su nombre, con el getNombre, y cuál es su mc a través del método, pero de María, ¿verdad? Son dos objetos diferentes, de la misma clase. Bueno, ahí, ahorita, María, creamos el objeto María con el constructor por default. Por lo tanto, su peso y estatura vale 0. Es más, a ver cómo nos va con el índice porque pues le pusimos un 0 ahí. Vamos a ver qué nos da. Dice, los datos de Juan pues ya los habíamos
mostrado y verificado. Pero los datos de María, pues dice que es no ID, estatura cero, peso cero, y el IMC, ¿por qué me dan AN? Porque al dividir entre cero, al dividir la estatura al cuadrado, el cero al cuadrado es cero, y está dividiendo cero entre cero. ¿Sí? Eso lo podríamos validar acá en el método. O sea, por ejemplo, podríamos hacer esto en el método, nos regresamos a la clase, y aquí le podríamos decir si estatura es la que causaría problema porque está dividiendo, es un denominador. Si estatura es igual a cero, entonces regresa a cero. No hagas la operación porque va a salir NaN. En caso contrario, entonces regresa lo que ya habías calculado. Entonces, si nosotros hacemos esa validación, acá, al ejecutar, pues ya no nos da NaN, ya nos da cero. Bueno, pero salen estos datos de María porque no le hemos puesto información. Se creó de manera automática con el constructor por default. Entonces, ¿cómo le vamos a cambiar los datos a María? Pues vamos a cambiárselos con los métodos set para hacerlo un poquito diferente a Juan. Entonces diríamos María.set nombre y voy a utilizar pues lo que dice aquí el ejemplo. Nombre María Pérez. Y luego vamos a asignarle la estatura. María.set estatura. Le vamos a decir, pues mide 1,59. Y luego vamos a asignarle su peso. María.set peso. Y el peso es 54.2. ¿Sí? Entonces ya, aunque María la creamos con datos por default, con ceros, pero ya se los estamos cambiando con los métodos set. El constructor nada más se puede usar una vez para crear el objeto. Ese objeto ya no puede volver a usar otro constructor, ni el mismo. Bueno, entonces, cuando ejecutamos esto, ahora nos dice que María Pérez, estos son los datos ya de María, ya están actualizados, y aquí está el IMC de María, que es 21.43. ¿Sí? Muy bien. Fíjense, por ejemplo, vamos a suponer que, porque los métodos set como que no hacen gran cosa, bueno, los métodos get y los set como que no hacen gran cosa, ¿eh? Nomás el set nada más toma el parámetro y se lo pone el atributo. Bueno, se supone que de una manera controlada y autorizada. Y el get nada más me regresa el valor del atributo. Pero podrían hacer más. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quisiera asegurarme de que los pesos y las estaturas nunca me las dieran negativas. Por decir, que alguien diga, a ver, yo le voy a poner menos 78 kilogramos, a ver qué hace. Entonces, eso lo podríamos validar, por ejemplo, aquí en el set. En el set tendría que ser en cada uno. En set estatura, bueno, dije del peso. ¿Cómo le haríamos para que no debemos aceptar parámetros negativos? O si los aceptamos, los debemos cambiar a positivo. Es como, ya ven que los aparatos electrónicos más modernos, ya a la hora de que metemos la clavija para la alimentación de energía eléctrica, pues ya no nos preocupamos si va de un lado o va de otro, pues como sea. Pero ¿por qué? Ese es un método de entrada, es un set, pues le vamos a poner energía. Bueno, pues lo que pasa es que el dispositivo donde capta la corriente eléctrica trae un circuito por ahí que dice, si viene al revés, la voy a voltear. Para que no se preocupe, si el usuario me lo da al revés, pues el método se encarga de cambiarlo. Entonces aquí sería algo similar. Si el usuario me da un valor negativo, yo lo cambio a positivo. ¿Cómo lo haríamos? Peso es menor a cero. Si peso es menor que cero, ¿sí? O sea, puede hacer eso, ¿ah? Si la P es menor que cero, entonces, ¿qué haríamos? Quiere decir que es negativa, ¿va?
Entonces el peso es igual a menos P. Si me da un peso menos 60, el menos 60 me va a dar 60. En caso contrario, si toma el peso. Ese puede ser una validación del set. Suponiendo que la estatura quisiera hacer lo mismo, también no acepto estaturas negativas. En el mundo real no existen personas con estatura negativa. Bueno, entonces también lo podríamos hacer de esta manera. Sí, ¿verdad? ¿Qué hace la función o el método MAT? Perdón, apps de MAT. ¿Qué hace este método o función matemática? Toma el valor absoluto y el valor absoluto me va a regresar el positivo de lo que yo le pase, sea positivo o negativo. Entonces, por ejemplo, si yo aquí en la aplicación, nomás por mortificar, le pongo menos 1.59 y acá le pongo menos 54.2, va a reaccionar el método set, o los dos métodos van a reaccionar, van a decir, tú me pasaste negativo, yo lo voy a pasar a positivo. O sea, aunque yo le haya dado negativo, a la hora de que lo tomó el set, lo convirtió a positivo. ¿Sí? Entonces, los métodos set, cuando toman el parámetro, los parámetros que van a asignar a los atributos, algunas veces tienen que hacer validaciones. Es precisamente una entrada controlada del dato. ¿Sí? Muy bien, bueno, ya tenemos, creo que sí funcionó todo lo que hemos hecho. Entonces, pues ya vamos a empezar la aplicación visual. Pero no falta hacer algo para ¿Para qué? tres personas simplemente. Ah, no, es que acá dice una aplicación visual. En la visual sí van a ser las tres personas. Aquí nada más estamos probando. Ahora vamos a hacer la aplicación visual. Bueno, entonces me voy a ir aquí y vamos a agregar un frame. New frame. Y se va a llamar JFrame persona. Aquí lo que estamos haciendo es crear una clase. Cuando se ejecuta, se crea el objeto. Frame, persona. ¿Sí? Mande. Si todas las clases que yo define en el paquete las voy a poder usar. Bueno, ahí está el frame. Me están diciendo que son tres personas. Tres personas, o sea, no es variable el número. Entonces, ¿cómo voy a, fíjense, cuántos datos necesito si son tres personas? ¿Cuántos datos necesito preguntarle al usuario? Son 9 porque son 3 datos por cada persona, ¿verdad? Entonces yo puedo utilizar 9 campos de texto, pero también puedo utilizar una tabla. Entonces creo que es más práctico utilizar una tabla. Vamos a usar un JTable para tanto la entrada de los datos, que son, ya dijimos que son 9, como el resultado. El resultado pues sería otra columna. A ver, entonces vamos a poner aquí un JTable. Y ahora sí, en tiempo de diseño vamos a poder definir el número de renglones y de columnas. A ver, entonces me voy a la tabla de contenido y le voy a decir, ¿cuántos renglones va a tener? Pues va a tener 3, porque es uno por cada empleado, perdón, por cada persona. ¿Y cuántas columnas va a tener? La idea es tener una tabla donde cada renglón sea una persona y en cada renglón hay una columna para el nombre, otra para la estatura, otra para el peso y otra para el cálculo del IMC. Entonces estamos hablando de 4 columnas. Pues coincidió con esto que ponen por default. Pero vean cómo todas las columnas son de tipo object. Bueno, aquí el título le voy a poner nombre. Luego aquí sería estatura. Acá sería peso. Le voy a poner aquí una M de metros, ¿verdad? Y aquí sería el peso en kilogramos.
Y acá la última columna sería el IMC. IMC. Como el IMC es un cálculo, entonces no vamos a permitir que editen esa columna. Esa columna no se debe editar. Nada más se debe editar donde van la captura. Bueno, entonces ya tenemos. ¿Cuál? Ah, pues también ahí el tamaño de la columna, ¿no? El tamaño de la columna. Ahí ya sería cuestión bueno, vamos a dejarlo así. Entonces cuando lo cerramos, aquí ya no se ven los renglones. Si lo ejecuto, a ver, lo vamos a ejecutar. Ahí lo va a ejecutar. Pues se ve, sí, ahí están los tres renglones. Bueno, le voy a cambiar algunas cosas al JTable, ¿sí? Lo que usualmente le hemos cambiado. Entonces le voy a cambiar primero el font. De 12 lo voy a cambiar a 18. Y por lo tanto necesito que los renglones sean más altos. Le vamos a cambiar el alto del renglón, row height. Le vamos a poner 26. Bueno, porque ya lo hemos probado así. Y también vamos a poner el cuadriculado. El cuadriculado es con una propiedad que se llama show grid. Ahí está, show grid, ¿verdad? Ahora, si ustedes se fijan, bueno, ya está ahí. A ver, si ustedes se fijan, como que la columna del nombre debería tener más amplitud, ¿no? Aquí va a ir el nombre de la persona. Y bueno, ya estamos pensando un nombre, a lo mejor nombre y apellido o nombre y dos apellidos. Creo que este espacio es un poco corto para eso. Entonces vamos a decirle aquí. ¿Se puede qué? Sí. Acuérdense que el JTable está definido por columnas y las columnas tienen propiedades. Entonces, si me voy a la tabla de contenido, a las columnas, yo le puedo decir, a ver, esta que dice nombre, el ancho, en lugar de el de default, ¿cuál es? Divide el ancho del JTable entre el número de columnas y a cada una le da el mismo ancho. Ese es el default. Pero yo le puedo decir aquí que, bueno, también por experiencia, le vamos a poner aquí 250 píxeles. Píxeles, ¿sí? Y entonces lo que va a hacer es separar 250 píxeles para el nombre y las otras columnas las va a acomodar de manera uniforme en el espacio que quede. A ver, le voy a dar aquí close. Ven como el nombre, pues ya quedó. Y bueno, si quiero que estas sean un poquito más amplias, lo hago así. Ahí está más o menos, ¿sí? Muy bien, ahí está el JT. Si, a ver, le cambié el tamaño de la letra, ¿sí? Ya está. Le cambié también el alto del renglón, ok, el show grid, ¿sí? Bueno, eso es en general. Y en particular, me fui aquí al JTable, le di tabla de contenido a las columnas y seleccionando el nombre, le puse aquí 250, ¿sí? Es el número de píxeles que va a utilizar para el nombre. Y ya está. Bueno, vamos a agregarle ahí algunos botones. Por ejemplo, el botón. El botón, ¿sí? Bueno, los botones usuales que son el calcular. Y le voy a cambiar el tamaño de la letra. Lo hemos estado poniendo a 18. Entonces el font va a ser a 18. Ahí está. Voy a duplicar y voy a agregar aquí un botón que diga aleatorios.
Ahora, si ustedes se recuerdan el enunciado, a ver, me quedó. Mire, el enunciado dice una aplicación visual para obtener el promedio del índice de masa corporal de tres personas, así como el promedio de estatura y de peso. Entonces, lo que me está pidiendo en pocas palabras es que aquí tengo que calcular el promedio de estos tres valores. Ahora, ¿dónde voy a poner esos promedios? Puede ser, le puedo agregar un renglón aquí que es el 4, ahí puede ir o le puedo agregar otro JTable, o le puedo poner etiquetas. Ahorita lo que voy a hacer es poner otro JTable, ¿sí? Entonces aquí lo voy a duplicar y este segundo JTable solo va a tener un renglón, porque ahí es donde van los promedios. Entonces, bueno, le voy a cambiar tabla de contenido en los renglones, le voy a dejar nada más uno. Y entonces, sí, podría quitarle esta columna de aquí, ¿verdad? Pero en este espacio voy a aprovechar para poner un letrero que diga promedios. ¿Sí? Bueno, entonces, así sería básicamente nuestra interfaz. Luego a ver qué más le agregamos. ¿Sí? Ujú. No, es que todos lo podemos manejar como object. O sea, todas las columnas del JTable por default son object. Bueno, aprovechando que aquí dice object. Object es una clase especial. Es la principal de todo Java. La clase object, ¿sí? Nos la vamos a topar en muchos lados. Yo sé que aquí, miren, por ejemplo, el nombre, ¿qué tipo de dato es? El nombre. Es cadena. Entonces yo puedo seleccionar aquí y ponerle cadena. Y yo digo, pues es que la estatura va a ser de tipo doble. Pero si se fijan aquí, no hay un doble primitivo. Está un doble, pero como objeto. El doble primitivo empieza con minúscula. Este es un doble, pero como objeto. Entonces, sí podríamos hacer eso. Yo no lo hago porque al tenerlo como object nos da la pauta para repasar muchas cosas. Entonces, yo por eso prefiero dejarlo así. Todo lo voy a dejar como object. Entonces, vamos a ponerle nombres a los componentes. Este se llamaría JBoot calcular. ¿Sí? Y luego este se llamaría JBoot aleatorios. Luego, este se va a llamar JTable personas. Está JTable personas. Y este sería JTable promedios. Entonces tenemos un JTable para los datos de las personas y un JTable para los promedios. Entonces, fíjense, la idea sería que el usuario, bueno, en realidad este botón lo ponemos para pruebas de nosotros, no del usuario. Cuando lo entreguemos al usuario deberíamos quitar ese botón, porque el usuario lo que va a hacer es capturar. Va a capturar aquí. Y luego ya le va a dar calcular y me va a mostrar los resultados acá. Ahora, yo les decía que el segundo JTable, no le quise quitar esta celda porque quiero poner ahí un mensaje que diga promedios, ¿sí? Como anunciando que lo que está de este lado son los promedios. A ver, ¿no hay que quitarle qué? Sí, podría ser. ¿Qué renglón y columna es esta celda? ¿En qué renglón y columna está? En la 00, ¿eh? Esta, bueno, quedó acá. A ver, esta que estoy señalando, esta es la 00. Esta es la 01, esta es la 02 y esta es la 03. ¿Sí, verdad? Bueno, entonces, aquí lo que podemos hacer, como tú dices, es quitarle
Le podemos quitar aquí la palabra nombre, ¿verdad? Para que no llega, no diga nada. Bueno, pero sí quiero que aquí diga promedios. Y es en la renglón 0, columna 0. Pero, ¿en dónde le voy a poner ese letrero? ¿Cómo se lo puedo poner? Tiene que ser por código. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a identificar aquí en el frame. Fíjense, el frame en sí es una clase. Es una clase que nosotros le pusimos un nombre. Estamos creando una clase. Pero esta clase depende de otra que ya existe. Por eso está este extends. Luego vamos a ver qué quiere decir. Pero lo que quiero que se fijen es en este es un método. Este es un método, ¿sí? Todo lo que esté en este bloque es parte del frame, hasta acá. ¿Qué tiene el frame? Tiene dos botones, dos scroll panel que nosotros no pusimos y tiene dos JTable. Eso es lo que tiene el frame. Esos son los atributos del frame. De hecho, estamos creando una clase, pero no la estamos creando de cero. Estamos creando en base a una que ya existe, que se llama JFrame. Así se llama la que ya existe. Bien, pero quiero que nos concentremos ahorita en este método. Este es un método. Van a ir apareciendo aquí eventos que también son métodos, pero con cierto formato. Pero este es un método. Bueno, este método, ¿cómo creen que se llame? ¿O cómo lo identificamos? Ya con un concepto que ya vimos. Es un constructor. ¿Por qué es un constructor? Es público. Se llama igual que la clase JFramePersona. No regresa nada, ni siquiera voy. Y en este caso es un constructor por default porque no tiene parámetros. ¿Qué es lo que hace este constructor? Manda a llamar un método que se llama initComponents. Ok, ese método que se llama initComponents está generado por el NetBeans. Si lo vemos aquí en el código generado, ¿qué hace el método initComponents? Ya lo habíamos comentado anteriormente. Es el que se encarga de crear los objetos. Aquí están creándose los objetos. Acá abajo, nada más están declarando los nombres de los objetos. Aquí no se están creando objetos. Nada más están poniendo el puro nombre. El método initComponents quedó. Se atoró aquí. Bueno, ahí como que se atoró. Dejen, voy a grabar y voy. Ahí como que se atoró el scroll. Bueno, ahí está otra vez. Bueno, entonces, ¿este constructor en qué momento se va a ejecutar? Dijimos que una características del constructor se llama igual que la clase. Ok, se llama igual que la clase. No regresa nada, ni siquiera void. Ok, no regresa nada. Y otra característica es que se ejecuta cuando se crea el objeto. Entonces, este constructor, aunque nosotros no lo mandemos llamar, cuando se crea el frame se va a ejecutar. Y la ejecución, ¿qué es lo que está mandando? Pues que se creen en este init components que veíamos ahorita, se están creando todos los botones y los JTable y los está agregando al frame con puro código. Todo eso es con puro código. Pero pues eso NetBeans lo hace por nosotros. Bueno, pero lo interesante es que en qué momento, porque nosotros cuando lo lanzamos, cuando hacemos algo como esto, pues ahí ya se ve el frame y se ven los botones y los JTable, ya se ve todo. O sea, ya se creó todo. ¿En qué momento se crea el frame? Bueno, en el momento que se crea el frame, va a ejecutar este constructor y el constructor va a crear los demás objetos. Bueno, el frame se crea aquí, miren, en el método main. Main es un método que está dentro del JFrame, por eso el frame es ejecutable, porque tiene dentro un método main. A veces nos confundimos y se parece mucho a un componente que se llama JPanel. El panel es similar al frame, sirve para lo mismo, para contener otros elementos, pero el JPanel no es ejecutable. El frame sí es ejecutable porque aquí está su método main. ¿Y qué es lo que hace el método main? Crea el frame. Y al momento que crea el frame manda a llamar su constructor.
Y el constructor crea los demás componentes. Y es cuando vemos todo. ¿Sí? Bueno, entonces eso es más o menos lo que ocurre tras bambalinas. Para nosotros es transparente porque todo lo codifica NetBeans. Muy bien, entonces, pero aprovechando que el constructor se ejecuta automáticamente desde que cuando se crea el frame, se ejecuta su constructor. Bueno, aquí vamos a aprovechar para poner el letrero que andábamos diciendo ahorita. En el constructor, vamos a poner aquí un comentario. Este es el constructor del frame. ¿Sí? Y todo lo que pongamos aquí se va a ejecutar cuando se crea el frame. Y luego le diría aquí, a ver, JTable promedios, porque ahí es en donde quiero poner el letrero punto. Es un objeto. Vamos a utilizar el método setValueAdd. SetValueAdd me pide 3 parámetros. Este es un método set, va a modificar el JTable. ¿En qué lo va a modificar? Pues en el valor que le vamos a asignar. Entonces, vean cómo el tipo de dato del valor es object, porque eso ya lo vimos en el diseño, todos son object. Luego, ¿en qué renglón y qué columna? Esto lo tenemos bien claro. En la 0, 0, 0, ¿ah? En la 0, 0. Muy bien. Pero, ¿qué es lo que queremos poner ahí? La palabra promedio. Entonces, lo voy a poner así. P. Fíjense cómo le estamos poniendo una cadena. Pero dijimos que cuando un parámetro cuando una variable es tipo object, recibe cualquier tipo de dato. Yo le puedo poner aquí un entero, un doble, una cadena, otro objeto, y todo me los va a recibir. A ver, si lo ejecutamos, vean cómo aquí ya me dice la palabra promedio. Bueno, me faltó una S. ¿Sí? ¿En qué momento nosotros le mandamos a poner la palabra promedio? Lo hicimos en el constructor. Por eso cuando se creó el frame, ejecuta el constructor y me hace eso que le pusimos, el código que le pusimos. Fíjense, ¿qué pasaría si yo hago esto? Vamos a ver qué hace, ¿no? Nada más cambié el int components hacia abajo. ¿Y qué hace? Me lanza una excepción de null pointer. Esa excepción, espero que no, pero lo más seguro es que sí, nos va a salir mucho. ¿Qué quiere decir null pointer exception? Como un puntero nulo, ¿verdad? Bueno, esa excepción va a salir cuando nosotros queramos usar un objeto que no existe. Yo les dije que acá el NetBeans puso acá todos los componentes, pero ahí no está, ahí los objetos todavía no existen. Son los puros nombres de los objetos. Es como decir, yo voy a tener un hijo que se va a llamar Juan. Pues todavía no está el hijo, pero ya le tengo nombre. Bueno, aquí también. Aquí es un botón que se va a llamar JBoot aleatorios, pero todavía no existe el botón. Ni el JT, no existe nada de esto en tiempo me estoy refiriendo en tiempo de ejecución. Entonces, nosotros aquí me lo marca en el renglón número 18. El renglón número 18 es donde yo quise poner la palabra promedios, de una S aquí. Y entonces dice, bueno, lo que pasa es que tú estás queriendo utilizar un objeto que se llama JTable promedios, pero todavía no existe. Cuando un objeto todavía no existe y lo quiero usar, me va a lanzar esa excepción. ¿Y por qué todavía no existe? Porque se crea en el init components. Aquí en el init components, si me voy al init components, estoy queriendo usar el JTable promedio. Ese JTable promedios se declaró como variable aquí, pero es la pura variable, es el puro nombre, que en realidad se llama referencia, le vamos a llamar referencia, pero es el puro nombre. Pero cuando se ejecuta este método init components, aquí lo tenemos, por aquí dice JTable promedios es igual a new, ahí es donde se crea el objeto. ¿Sí? Entonces,
Por eso me marca el error, porque yo le estoy pidiendo usar el objeto antes de crearlo. Tiene que ser después. ¿Sí? Entonces, bueno, esto lo cambiamos. Debe estar arriba. Mande. Ah, sí, pues está protegido. ¿Por qué? No, eso es de NetBeans. A ver, ¿por qué creen que esta parte dice código? Esto está en gris. ¿Qué quiere decir que está en gris? Que no lo puedo modificar, ¿verdad? Y también todo lo que está en gris no lo puedo modificar. Esto tampoco. ¿Por qué creen que no lo pueda modificar? Porque no confía en nosotros. ¿Sí? Esto es código generado por NetBeans. Entonces, pero le podemos hacer trampa, ¿no? Pues nos vamos por otro editor. Pues nos vamos acá, busco el proyecto, lo voy a buscar aquí. NetBeans Projects. No hagan esto, por favor, a ver. Entonces, Y esto es lo que no tienen. esto es lo que no deben, también hay que enseñar lo que no deben No hacer. lo hagan en casa. Entonces acá está NetBeans Projects. Voy a buscar el proyecto de ahorita. Se llama PA, aplicación, índice de masa, ¿sí? Es este. Entonces me voy al código fuente, y el código fuente, pues veo, aquí está el JFrame, perdón, es el frame que estamos viendo. Yo lo tengo asignado a otro editor, no es el de NetBeans, el Notepad. Entonces le doy aquí doble clic y es el mismo código, pero aquí ya no está en gris. Sí, yo aquí ya lo puedo modificar, pero no les aconsejo que hagan eso porque NetBeans, ese código lo está generando continuamente. Si yo le cambio algo, NetBeans, lo que puedo lograr es que me marque error, pero NetBeans continuamente está cambiando ese código. Entonces como que no tiene mucho sentido. Mejor vamos a dejar que NetBeans lo haga, ¿sí? Entonces aquí nos regresamos Ok, bueno, vamos a empezar con la generación de datos aleatorios, ¿no? Sería, ¿dónde quedó? Aquí está. Bueno, aquí ya no me debe lanzar el error porque ya le cambié el orden. Ya quedó el orden. Aquí ya le dije, ok, vas a usar el JTable por medios hasta que ya haya sido creado. También otra cosa, ¿por qué aquí? ¿Por qué no le pude poner esto? Vamos a suponer que yo lo digo, no, pues yo lo pongo afuera. Lo voy a poner aquí. Y no me deja. ¿Por qué no me deja? Dice, sí, porque está fuera de de los eventos y de las... En este punto el JTable promedio no existe. Estamos hablando del tiempo de ejecución. ¿Sí? Aquí no existe, por eso no lo puedo usar. Existe nada más dentro de los eventos, dentro de los métodos, pero aquí afuera no existe. Ok, entonces quitamos esto. Ahí quedó. Ahora sí, nos regresamos, pero ya funcionó bien, ¿no? Vamos a dejarlo funcionando. Ahí está. Pero le había puesto promedios, ¿no? Y luego, ¿qué hice? Es que le di control Z. Promedios. A ver si es cierto. Bueno, ahora sí ya dice promedios. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con el botón aleatorios. Tener datos para hacer. Fíjense que voy a agregar otro botón que diga ejemplo. A ver, aquí está. Lo voy a duplicar. Luego acá, un botón que diga ejemplo. ¿Sí? Que también tampoco se lo deberemos dejar al usuario. Y aquí va a ser JBoot ejemplo. Bueno, lo que va a hacer este botón ejemplo es poner los datos para poder crear estos dos objetos, estos que están aquí. Ya ven que tenemos dos objetos de ejemplo. Entonces, la idea de este botón es que cuando le dé clic, me ponga estos datos acá
para que se creen esos objetos. Entonces, a ver, vamos a codificar ese botón. A ver, vamos a codificar el botón ejemplo. ¿En qué renglón y columna están? Los datos de Juan van a estar en el primer renglón. Los datos de María van a estar en el segundo renglón. O al revés, como quieran. Entonces vamos a empezar aquí, ¿va? Diríamos. Vamos a poner María primero. Entonces sería JTable personas.setValue. Vamos a poner en el renglón 0, columna 0. Vamos a poner el nombre de María. Sería María Pérez. No estoy poniendo acentos, ¿eh? María Pérez. Y vamos a poner de la misma persona. Son 3 datos, ¿verdad? El nombre y luego sería la estatura. Sería 1.59. Insisto, como es object, me permite cualquier tipo de dato. 1.59 va en el renglón 0, columna 1. Y luego el 54.2. Sí, primero María. Este va en el renglón 0, columna 2. ¿Sí? Vamos así como se ve ahí, ¿no? Bueno, voy a poner ahora los datos de Juan en el siguiente renglón. Sería Juan López. Juan López y luego mide 1.72 y pesas 83.5. Bueno, nada más que en lugar de ser el renglón, aquí todo lo pusimos en el renglón 0, ahora va a ser en el renglón 1. Si lo dejáramos así, pues va a quitar los datos de María y va a poner los de Juan. O sea, 1 y 1. ¿Sí, verdad? Y vamos a ver si es cierto. A ver, ahí está. Ejemplo. ¿Sí? Aquí están los datos de... Se supone que a la hora de calcular se van a tomar estos datos para crear los objetos. ¿Sí? Por eso ahorita el índice de masa corporal, pues todavía no lo podemos poner hasta que creemos los objetos. Bueno, pero vamos ahora sobre los datos aleatorios. Datos aleatorios. Necesitamos un objeto de la clase random. Random. ¿Por qué qué? No puso los nombres. Tal vez, checa la columna. El nombre va en la columna 0. ¿Sí? No, es que me ha salido como 20 veces ese error. Ok, entonces aquí sería así, ¿verdad? A ver, ahorita voy a trabajar sobre los datos numéricos, ¿sí? Los datos numéricos son la masa, la estatura y la masa, perdón, el peso. Entonces, bueno, hay que agregar la librería, ¿no? Agregamos la librería. Ah, es que aquí le puse doble M. Agregamos. ¿Ya puso la librería? Creo que sí. Ahí está la librería random. Bueno, vamos a recorrer los 3 renglones, pero pues lo puedo hacer con un ciclo. For
Bueno, acá no era posible con un ciclo porque son valores discretos, o sea, son valores que ya existen. Acá los vamos a generar. Entonces sí los podemos hacer con un ciclo. For in R de renglón, R menor que JTable, JTable personas punto get row count y luego R más más. Vamos a poner, ahorita nos vamos a brincar a la columna 0 porque ahí va el nombre. Vamos ahora a irnos a la columna 1 ¿qué va en la columna 1? La estatura, ¿verdad? Bueno, entonces yo sé que, perdón, van a salir datos así un poco extraños, pero que no sean tan disparatados, ¿no? A ver, entonces le diríamos JTable, personas, cada vuelta que dé ese ciclo es un renglón del JTable. Entonces vamos a ubicar en ese renglón R, pero en las columnas 1 y 2. En la 1 va la estatura, en la 2 va el peso. Set value, y aquí sería renglón R, columna 1. Y vamos a generar un dato. Fíjense, tenemos el azar. Si tenemos un X doble, que yo le pido un valor inicial y un valor final. Entonces aquí podríamos poner las estaturas, digamos, las promedio. ¿Entre qué y qué valor está una estatura promedio? Hablando de personas adultas, no sé, como 1,45, ¿o será? Eso ya es criterio, ¿no? Next doble. Vamos a ver qué tal trabaja este next doble. Yo lo que tal vez espere es que me ponga muchos decimales, pero vamos a ver. Entonces vamos a decirle, vas a generar un número entre 1,4 y la altura máxima que espero, pues son, no sé, 2,05. A ver qué hace, ¿no? Sería así. El primer parámetro es el valor. El valor va a ser un número aleatorio entre 1,4 y 2,05. Y luego, segundo parámetro es en qué renglón y columna vas a poner ese valor. Ok, ahora vamos a poner el peso, que es algo similar. Sí, sí, un ciclo para que recorra los tres renglones, ¿no? Renglón por renglón. Está recorriendo renglón por renglón. Sí, a lo mejor me dicen, ahora van a ser 5 personas. Bueno, pues el ciclo sigue trabajando igual. A ver, ¿qué peso sería más o menos? Entre 40, no sé, ahí pues puede haber mucha variación. De 40 y 120, no sé. Ahí ustedes pónganle otros datos si quieren. Sí, yo sé que ustedes tienen otros datos. Vamos a probar eso. Falta el nombre. El nombre todavía no lo ponemos. A ver, aleatorios. Es lo que me temía. Que pone muchos decimales. Y yo no quiero que ponga tantos. Es mejor, ¿va? Entonces, mejor vamos a hacerlo con entero. En lugar de next doble, vamos a decirle con entero, next in, y ahora sí le decimos entre 14 y pues lo vamos a dividir entre 10, ¿no? Entre 14 y 20, máximo 2 metros, ¿sí? Pero claro que pues eso lo vamos a dividir entre 10. Tiene que ser entre 10,0 porque si no, no me va a dar los decimales. Acuérdense que si lo dejamos entre 10, va a ser un entero entre otro entero y no me va a dar decimales. Entre 10,0. Y va a ser también un next in. Ahora le vamos entre 400 y 1200. Pero también esto lo vamos a dividir entre 10,0. Si me da 400 entre 10,0, pues me va a dar 40. ¿Así?
Creo que así queda. A ver, lo probamos. Entonces ahora sí ya nomás nos da un decimal. Y acá también un decimal. Es que sí van a salir datos medios extraños, ¿verdad? Pero no tanto. Pero, por ejemplo, aquí alguien mide 1,40 y pesa 96. Pues va a quedar un índice muy alto, ¿no? Ok, bueno. Pues ya hasta ahí le vamos a dejar.